Hola, pues hoy martes vamos a estar en entrevista con Sergio Andricaín y vamos a hablar de sus libros, aunque vamos a hablar de Sirena y Punto, que editó El Naranjo. Y quiero que lo conozcamos, que nos platique de él y van a ver que va a ser una charla sensacional. Ya estuvimos medio charlando antes y no se vale, ya me enteré de cosas, pero bueno, pues ni modo, así es la vida. Sergio, bienvenido. Buenas, Arlene, lo que sí me perdí yo, ¿se me ve? Se te ve. ¿Se te Sí. ve? Bueno, entonces ya, entonces era un susto que me dio porque dije, ay, no me veo. No, no, Eh, no te preocupes, que si no te ves, te aviso. bueno, muy buenas, estoy muy contento de estar conversando contigo. Como bien decías, estuvimos antes charlando algunos temas personales, casi todos. Pero bueno, ha sido como un buen preámbulo porque eso nos hace más cercanos, no hemos tenido el gusto de conocernos personalmente, pero espero que en un viaje a México tengamos esa posibilidad y de conversar frente a frente, lo cual siempre le da un matiz importante a cualquier diálogo porque uno se está mirando los ojos y los ojos son muy importantes porque transmiten muchísimas cosas de los seres humanos. Es cierto, es cierto, realmente, pero fíjate que yo en esta pandemia he acabado queriendo los Zooms, porque así entre dos personas sí se puede hacer un diálogo rico. Yo me acuerdo que durante el primer año me la pasé tomando reuniones con una amiga como si estuviera aquí en la casa, 6 horas tomando vino, claro, creo que no acabábamos en muy buen estado, pero la verdad fue muy, muy divertido poder tenerlo. Y yo creo que eso sí nos los permite el Zoom ahora, estos 2 años después que ya nos hemos vuelto bastante expertos en usarlos, ¿no? Bueno, Zoom o cualquier otro, en este caso es Zoom. Sí, no, eso es muy bueno y además da la posibilidad de uno, desde la comodidad de la casa, poder charlar con personas que están muy distantes. Yo he tenido muchos encuentros profesionales con mediadores de lectura sobre todo, pero también muchos encuentros con niños que han sido muy gratos. Tenía miedo en el primero de que no se fuera a dar la comunicación y fue una gran sorpresa para mí porque en ese encuentro pues conversé con ellos como si estuviéramos cerca y hablamos de muchos temas y al final, pues bueno, tuve la posibilidad también de leerles historias mías y recuerdo que le leí un inédito. Ese encuentro lo hice con niños que asisten a la biblioteca Luis Ángel Arango y que como no podían ir a la Uh -huh, biblioteca, uh -huh. los convocaban por la plataforma, no recuerdo cuál de ellas, y ellos estuvieron allí y yo les leí un cuento publicado y después les leí un cuento inédito y les ¡Qué pedí que me ayudaran. padre! Y les dije que tenía un gran dilema, que le había puesto un título, pero que los amigos a los que yo suelo consultarle, eh, mm, lo que haya escrito, decirles si les gusta, si les parece bien, si hay algún error que noten. Entonces, todos me señalaron que sí que les gustaba la historia, pero que no les gustaba el título. Y entonces yo les dije, bueno, yo quiero que ustedes me ayuden a elegir el título de esta historia y les di las opciones que tenía, que era el título que yo le había puesto y el que me habían recomendado los amigos. Y finalmente ganaron los amigos y porque ellos votaron ¿Y por se eso puede saber anónimamente. cuál es Eh, mm, o todavía no? ah, no, sí, sí, ya el libro se publicó, lo publicó Panamericana. Rizos Blancos quiere dormir es el título. Yo le había puesto La ovejita insomne o La oveja insomne, no recuerdo, y todo el mundo me dijo, no, ese es un título muy adulto, muy, la palabra insomne no es muy, y entonces todos me decían, ¿por qué no le pones Rizos Blancos quiere dormir? Si el drama de esa ovejita es que quiere dormir. Y Pues ellos, creo que estuvo muy bueno el consejo porque quedó lindo. Oye, ¿te puedes acercar un poquito más al micrófono sí, o hablar más fuerte? sí, sí, y voy a Porque subir. creo que no te van a escuchar muy bien. A ver, ya estoy aquí más cerca y le subí también el volumen al audio que estaba bajito. Ah, con razón, qué bueno que te dije. Por cierto, yo quiero, vamos a llegar a esto, pero me gustaría un poco saber desde cuándo, cómo llegaste a esto de escribir, eh, porque
quisiera como que pudiera los que te oyen, los maestros que te han leído, que te oyen aquí, que te van a recomendar, bueno, que pues de alguna manera se conecten un poco de ti como quién eres y, o quién has sido hasta donde estás ahorita con tanto libro y eso, pero saber de ti primero. Bueno, lo primero que puedo decir es que nací en Cuba, soy cubano de nacimiento, pero salí en el año 91 de la isla, con destino a San José de Costa Rica, viví allí 2 años y medio. Ujú, Me trasladé a Bogotá, Colombia, ok. viví ahí 7 años, 7 años y medio, y finalmente vine a Estados Unidos, donde he estado siempre radicado en la ciudad de Miami. Y como me gusta además viajar, en este momento digo que sí, nací en Cuba, me siento muy orgulloso de haber nacido allí. Le debo a mi país, en primer lugar, el idioma que hablo, Ujú. que es el español, que es un idioma muy rico, del que me siento orgulloso. Pero también aprendí que viviendo en tantos lugares se puede compartir con gente diferente y que tú poco a poco te vas convirtiendo en un ciudadano del mundo. Yo creo que yo me siento que pertenezco a cualquier parte donde llegue y haya una mano tendida o hay una receptividad hacia algo que yo hago y que puedo ofrecer. Entonces, y de profesión me pasó lo mismo. Estudié desde la primaria hasta la universidad, me gradué de sociología, pero Ok. finalmente a mitad de la carrera me pareció que no era la carrera que debía haber estudiado y dije, bueno, esto lo tendré que arreglar después. Pero sí Eh, terminaste sí, sociología. sí, terminé sociología, soy graduada de sociología. La vida me ubicó en el terreno de la demografía cuando me gradué Ajá. y empecé a trabajar como demógrafo, que es muy cercano a las estadísticas. Eh, Durante 6 años de mi vida trabajé como demógrafo, como investigador demográfico. Estudié para eso, me preparé para eso. Eh, pero finalmente, después de esos 6 años, conocí a una persona que es muy importante en mi vida, que es Antonio Orlando Rodríguez. Nos hicimos amigos y él me dijo, ¿a ti te gusta la demografía? Y yo tengo como máxima que cuando uno tiene que hacer algo, tienes que buscarle el ángulo en que te interese, que te Ujú. llegue a gustar, porque si tú vas a estar reñido con lo que haces 8 horas del día o más mientras estás trabajando, te vas a sentir muy frustrado y la vida se te va a convertir en un drama, sino en una tragedia. Entonces yo estaba convencido que la demografía me gustaba, que esa era mi profesión, pero Antonio me metió el bichito en el cuerpo y me dijo, pero a ti te gusta el arte, la cultura, la literatura, eres una persona que conoce muchísimo. ¿Y puedo De saber cuántos años tenías cuando esto te estaba Antonio ayudando a cuestionarte? 27 años Ok. tenía. ¿Por qué lo digo? Porque luego uno cree que ya está estacionado en una profesión y no es cierto, uno va cambiando y mudándose, ¿no? No, la vida no hay nada definitivo, son muy pocas cosas las que son definitivas. Quizás algunos afectos, como los afectos familiares, como los afectos sentimentales que tú estableces, que te comprometes con ellos, pero hay pocas cosas que duren para todo el tiempo. Entonces, y eso lo descubrí con la profesión, lo descubrí con que yo pensaba que iba a vivir toda mi vida en Cuba, nunca pensé abandonar mi país, pero Ujú. cuando tenía 34 años también me fui de Cuba y aprendí que no, la vida es un día detrás del otro y cada día te va a decir qué debes hacer, te va a mandar señales de las decisiones que debes tomar y creo que hay que atender esas señales porque si las dejas pasar puede que se te vaya el tren y después sea muy difícil montarte en él. Entonces, es más o menos como mi recorrido vital ese y profesional. Bueno, dejé la demografía, me fui a trabajar en una empresa de publicidad que se dedicaba al turismo en Cuba. Era muy curiosa porque tenía toda la estructura de la publicidad del capitalismo, pero dentro de una sociedad que se decía socialista. Ujú. Y aprendí mucho porque ahí estaban buena parte de los publicistas que se habían quedado en Cuba y que no se habían ido, y Ujú. aprendí muchísimo con ellos.
Hoy día me resulta muy difícil decir que algo me gusta sin explicarlo, sin justificarlo, porque yo tenía que en los consejos de dirección defender mis trabajos y decir, opinar sobre el trabajo de los Ujú, otros ujú, y siempre nos pedían que justificáramos. No, ujú. no es porque te guste, por qué te gusta, por qué no te gusta, cuáles son las cosas. Y eso me ayudó muchísimo a ejercer la crítica y crecí mucho en el trabajo de publicidad. Y ya después entonces logré mi sueño porque yo estudié sociología pensando que me podría dedicar en algún momento a la investigación sociocultural, pero no se Ujú, dio cuando me gradué y se vino a dar estando en Publicitur, que era esta empresa, y me apareció una posibilidad de trabajar en un centro de investigaciones del Ministerio de Cultura de Cuba. Y realmente no era un centro de investigación, era un departamento de investigaciones que tenía la dirección de información, era un grupo ujú. pequeñito de investigadores, éramos 4, y ahí empecé y finalmente la directora de información también dirigía la revista Revolución y Cultura y un periódico. Empecé a colaborar con esas publicaciones. Empecé a colaborar de otra manera también porque yo era investigador, pero sabían que yo leía, que escribía bien y entonces me llamaba a veces el editor y me decía, necesito que me ayudes a revisar la revista. Y yo bajaba y me sentaba a revisar, igual la correctora. O Y sea que la revista, tu parte de revista fue tu primer contacto en, digamos, escribir, corregir en ese momento, editar, pero de ahí de decir, esto es lo que a mí me gusta. todo se fue combinando un poco antes cuando ella estaba en Publicitur y trabajando en Publicitur fue que conocí a un grupo de escritores jóvenes. Yo conocía a escritores, pero que eran mayores que yo, que eran amigos míos, pero así entrar a un grupo de escritores fue a través de Antonio Orlando, que me presentó a 3 grandes amigos de él, escritores, y entonces con ellos empecé un intercambio muy intenso de ideas, de Mm. sueños, y entonces ellos me decían, ¿por qué tú no tratas? Yo no trabajaba todavía en cultura y me dijeron, ¿por qué tú no tratas de investigar la literatura? Y entonces, bueno, como Antonio escribía para niños y ellos también escribían para niños, empecé a hacer investigaciones en torno a la literatura infantil utilizando el instrumental que me daba la sociología, ¿no? Y entonces, ese fue el camino, el primer camino. Y entonces, En qué año fue tu primer libro? ¿Cuándo fue? en mi primer libro fue ya en Colombia. Yo publicaba artículos en revistas en Ok. Cuba. Y me fui de Cuba publicando revistas, en revistas de literatura infantil, en otras revistas, por ejemplo, seguí publicando en Revolución y Cultura, entrevistas, algunos trabajos ya de un perfil menos periodístico, pero pocos, ¿no? Ujú, Y entonces ahí fue el comienzo, pero libro, realmente no había publicado y no publiqué nada en Cuba, ni de investigación ni de ficción. ujú. Todo ese mundo se me abre viviendo en Colombia, ya casi a punto de irme de Colombia y venir a Estados Unidos, que con Antonio hice un libro que es este, no sé si se ve A ver, súbelo un poquito más. ahí, como no me ven, Ajá. ahí. Este libro que se llama El libro de Antón Pirulero es el primer libro que yo publiqué y lo hice con Antonio Orlando. Queríamos preparar una selección de material de la tradición oral, de poesía de la tradición oral. Teníamos Ujú. recogido mucho material de los talleres que hacíamos, de los libros que leíamos. Y entonces hicimos el libro de Antón Pirulero, pero quisimos darle un, un viraje, que no fueran una selección de material del folclore, un poema detrás del otro, o sea, agrupar adivinanzas, retahílas, trabalenguas y ponerlos unos detrás de los otros por secciones. Quisimos hacer algo más y utilizamos a ese personaje de la tradición oral, de la poesía de tradición oral, que es Antón Pirulero, que es una rima de sorteo, al menos así yo lo Ujú. conocí en Cuba, que dice Antón Pirulero, cada cual, cada quien atienda su juego y si no, una prenda pagará.
Y Ujú. entonces eso se jugaba con las manos unidas y había una prenda y pero también se usaba también como rima de sorteo cuando yo era chiquito. Y entonces cogimos el personaje Antón Pirulero y dijimos, bueno, Antón Pirulero va a ser el personaje de este libro, le construimos una historia y creamos unos personajes que eran sus compañeros de aventura y ellos Ujú. iban recorriendo un lugar imaginario y recopilaban coplas, nanas, adivinanzas y retahílas, que es lo que aparece en este libro. Tuvimos la suerte de que lo ilustrara un artista que respeto mucho, que es Ibarra Col, y fue, Ah, sí, claro que sí. pues bueno, fue el primer libro que publiqué, salió casi cuando nosotros venimos para Estados Unidos. Y lo otro que hice fue que lo dejé empezado, fue una antología, una selección, no puedo decir que era una antología, sino una selección de cuentos también inspirados en la tradición oral y la publiqué allí con Editorial Magisterio. Y Ujú. digamos, fueron como las primeras cosas que empecé a hacer. Después salió en Magisterio salió una antología, sí, hice una antología de poesía cubana para niños, que me siento muy orgulloso de haberla hecha, porque no solamente incluir los autores de literatura infantil, sino que hice una exploración en poetas que nunca escribieron expresamente para los niños, pero que en su obra yo sabía que había Que podían contactarse con con ellos. el niño. Es una selección donde dices, estas me laten, ¿no? De que sí puede. Y ese libro está en México? No, ese libro nada más ha circulado. Estoy buscándolo por aquí porque los traje todos para acá, pero ahora quién sabe dónde los tengo. Bueno, así no sucede. Estaba por aquí. Yo ahora seguramente cuando desmonte algo aparecerá ese libro, ¿no? Yo sé que lo traje, debe estar por aquí. Entonces, y entonces fueron como los primeros pasos que di en la literatura infantil. Pero eso hace cuántos años es. El libro de Antón Pirulero te puedo decir, porque lo tengo aquí, te voy a decir exactamente el año en que se publicó. Se publicó por primera vez esta es la edición de 2016. No, que va, esto es mucho más anterior. A ver, déjame ver si lo encuentro aquí. En 1998 y yo vine Ok. para Estados O Unidos sea que en cercano a 1993. este siglo, 2 años antes, fue Sí, tu entrada formal, editorial al mundo de la literatura infantil y juvenil. sí, antes había hecho una pequeña selección para el Ministerio de Educación o de Cultura, no recuerdo de Ecuador, que me pidieron una selección de poesía cubana que yo titulé Sobre la nube y un lucero, que es un verso de Dora Alonso, una escritora nuestra, y es quizá la figura más importante y más conocida de la literatura infantil cubana. Y, y entonces lo publicaron y circuló, digamos, en un espacio reducido, ¿no? Porque Ujú. no era una tirada grande, fue algo pequeño. Y ese fue, digamos, anterior al libro de Antón Bueno, Pirulero. pero digamos, como por ubicar en el tiempo, da un poco da lo mismo, no importa exacto, pero digamos es como alrededor de casi este siglo, digamos. O Sí, sea, sí, podemos sí. decir que tu incursión y que sabemos de ti tiene que ver con el siglo XXI. Sí, ahí es donde yo arranco y entonces primero me mantengo en el campo de la investigación, sigo publicando artículos con algunas publicaciones de literatura infantil y poquito a poco, pues entonces me fui abriendo. Un buen día decidí, salió un cuento para los niños más chiquitos y realmente me sentí bien escribiéndolo y dije, se lo entregué a Antonio, se lo entregué a otros amigos, todo el mundo les gustó. Y bueno, lo publicó Panamericana y es un libro que todavía se sigue reeditando, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, y me dio mucha satisfacción, ¿no? Qué Así que padre, qué de ahí se padre. me fue soltando la mano, ¿no? Pero yo escribo poco, realmente siempre lo aclaro, yo soy un escritor que escribe poco. En primer lugar, porque he tenido que trabajar siempre Ajá. y entonces el tiempo me consume, me lo consume lo que hago. En la jornada laboral trabajé hasta el 2011 en oficina, esclavizado por un horario, Ujú. entonces, y era un horario que además cada vez se extendía más y más y más. Yo era editor de revista
Y Ay, es que eso entonces, sucede porque no tienen fin, ¿verdad? claro. Y entonces, pues nada, escribo cuando tengo deseos, cuando pienso que hay algo que puede interesarle a un niño. Y a veces empiezo algo y digo, esto no va para ninguna parte, no lo continúo porque no me gusta. Y si lo termino es porque me gustó y entonces voy a consultarle a esas personas que yo les tengo confianza y sé que no me van a mentir y me van a decir si les gusta y si les gusta por qué y si no les gusta o no les gusta algo me lo van a comunicar para que yo lo tome en consideración. Oye, Entonces, y fíjate, yo quisiera, esto me da pie para que hablemos ahorita, aunque luego podamos hablar de otros, no importa, pero de Sirena y Punto, sí. que escribiste con Diego Josué Gonzo. Gontor, y espera, y lo ilustró Manuel Monroy, ¿no? Ujú, ujú. Este libro que tengo aquí, del cual me supongo tú también por ahí vas a tener uno, me gustaría que nos cuentes, lo editó, ajá, el Naranjo, y vamos a ver en qué año exactamente fue esto, en el 2010, no, en el 2019. 2019. Si ese fue el tercer libro que publiqué con El Naranjo, El Encuentro con el Naranjo, con Ana Laura Delgado, fue eh, eh, fortuito. Ella vino a Miami, quería conocer, había contactado a Antonio Orlando, que se había ganado el premio Alfaguara de novela con Chiquita en el 2008. Y entonces ella quería conocerlo y quería pedirle una colaboración para su editorial. Ujú. Y Antonio y ella quedaron en verse en la playa. Antonio me dijo, ¿por qué no vas conmigo? Y yo le dije, ah, está bien, vamos hasta la playa y conozco a Ana Laura. Y en medio de la conversación, Ana Laura estaba hablando con Antonio, le preguntó si tenía algo. Antonio le dijo, sí, te voy a pasar unos materiales. Y me dice, ¿serio? ¿Tú no tienes nada? Yo le dije, bueno, yo tengo dos cuentos que escribí. No se los he entregado a nadie. Si me dice, pues mándamelo. Yo sabía que ella era más exigente y te juro que se los entregué pensando que me iba a decir que no. Ajá. Pero la sorpresa fue grande cuando creo que no habían pasado ni una semana, quizás dos. Me llamó ella y me dijo, oye, me leí los cuentos, me gustaron mucho. Y le digo, bueno, ¿y con cuál te gustó? ¿Cuál quieres publicar? Y me dijo, quiero publicarlos los dos. Y entonces esos Wow. libros eran Dragones en el Cielo, Ujú, que me encanta, que por cierto también lo tengo. Ujú. ilustrado por Israel Barrón, que es un bellísimo trabajo, y el otro era La Noche más Noche. Y nada, el mundo editorial tiene sus complejidades y a veces tú piensas que las cosas van a tomar un camino y toman otro. Y ella quería sacar primero eh, La Noche más Noche y después publicar Dragones en el Cielo. Resultó al revés, salió primero Dragones en el Cielo y Ujú. en La Noche más Noche se complicó porque por las ilustraciones, era un libro que exigía mucho trabajo de ilustración porque había, ¿Y lo tienes ahí a la mano? sí, déjame mirar, a ver, yo todo lo traje. Bueno, aquí está Dragones en el Cielo, no sé si Así lo es. ven, y La Noche más Noche, aquí está. Esta es una edición que se hizo para la SEP, Súbelo, súbelo un poquito para que lo podamos ahí, ver. Ajá, ahí lo vemos, sí. edición que se hizo para la SEP. Es un libro que me gusta mucho. Es un libro que me ha dado muchas satisfacciones. En realidad, todos los libros que he escrito me dan muchas satisfacciones en los encuentros que tengo con los lectores, que pueden ser niños Acércate, acércate, porque ya otra vez no te oigo bien. o mediadores de lectura. Entonces, esos fueron los dos primeros libros. Este Pero fue, fíjate que el de la noche más noche, además hay que contarles a todos que fue seleccionado por Biblioteca Centenaria ujú, en el 2021, sí, recientemente. Es de los libros que llegan a las salas de lectura, etcétera, que repartieron. Y ahí está La Noche Más Noche, que no lo tengo, pero estoy por tenerlo, porque voy a ir a Yucatán a dar un curso y vamos a utilizar los libros
¿cómo se llama? De la Biblioteca Centenaria, pero a ver, cuenta, enséñanos, Antonio. Está aquí. O alguna parte de adentro, porque eran complicadas las Sí. ilustraciones, cuéntanos. Deja las ilustraciones porque el texto es mínimo, el narrador es un narrador niño, o sea, yo tenía que contar realmente una tragedia desde la voz del niño. No fue que tenía, sino que salió así, porque realmente este es un cuento, siempre hago la historia, yo estaba trabajando una noche en algo mío, de mi trabajo, Sube, acuérdate que, ¿ah? ajá, Ahí eso, muy bien, sí. voy a buscar otra ilustración. Y en medio de la noche sentí la voz de un niño que me empezaba a contar su historia y empecé a escribirla. Y me pasé toda la madrugada escribiendo esa historia. La revisé. Volví Acuérdate de subirlos cuando nos las muestres. ahí, Sí. esto, y realmente al día siguiente lo di a leer. Se lo di a Antonio Orlando para que me dijera qué le parecía. Me dijo, él es un crítico muy severo, yo le tengo mucho temor. Y entonces me dijo, me gustó. Y le digo, ¿te gustó? Esta es impresionante, esta es una ilustración que a mí me gusta mucho. Y entonces, bueno, yo le dije, pero me dijo, no, nada más te sugeriría que cambies esta palabra, pero fueron cosas muy pequeñitas. Entonces, pero está contado desde el niño. El niño es un niño pequeño, es un niño que tendrá 5 o 6 años y que está viviendo la aventura de montarse en una embarcación muy precaria y lanzarse al mar junto a sus padres para llegar a otro lugar y dejar el lugar donde viven porque ya la vida se les ha hecho insoportable. Ajá. Y entonces, el libro no es que yo me lo propusiera, ya después sí cuidé y arreglé algunos detallitos, pero el libro salió así, desde la voz del niño, y el niño no podía decir exactamente, expresar su miedo a estar en esa embarcación y viviendo un cambio tan radical en una embarcación que podía perfectamente el mar barrer. Claro. Y ocurre pues ocurren cosas durante la trayectoria. No quiero ser la persona que revele el final, que siempre después le dan gorrazos o le dan, ¿para qué lo dijiste? Entonces no quiero decir el final, solamente puedo decir que salieron 3 y llegan 2 a un lugar. Qué Eh, duro. Fíjate y que, sí, yo muchas veces soy de la filosofía que sí medio spoileo los libros porque lo que quiero es justo que digan, es que este libro sí voy a irlo a comprar porque lo voy a utilizar con X niños, con X grupo y pero esa yo siempre dejo la libertad al autor, pero que cuando les damos un poco más, pues dicen, sí quiero, y cuando los dejamos en el misterio, si no se lo topan, no lo buscan proactivamente. Pero bueno, claro, no me el, cuentes, no nos cuentes, solo sabemos que llegan 2 de 3. Eso en no, un y lugar que entonces quién sabe. el niño está transmitiendo todo el tiempo un miedo, pero es un miedo que es muy vago, muy preciso. Sí, Él no sí. sabe a qué, ¿no? Eh, eh, desde que dejamos estoy leyendo, desde que dejamos la costa atrás, siento las olas mover el bote, agitarlo como si jugara con una tablilla. Llevamos buen rumbo, comenta papá, quien seguía por una pequeña brújula. Al rato el motor empieza como a toser, lo hace cada vez más seguido hasta que se detiene. Un silencio profundo nos rodea, pero son muy breves las partes del niño. Es Ujú. muy poco texto y al ilustrador tenía la tarea, la gran tarea de Demostrar consultar esto, ¿no? las causas de ese miedo. Y, por ejemplo, esta es una ilustración muy fuerte en que el padre está viendo que se viene encima un temporal y está tratándolo con sus brazos, con su esfuerzo de detenerlo. Y ya aquí el temporal está encima de ellos. Híjole,
De veras, qué potentes ilustraciones y junto con el texto tiene que ser verdaderamente magnífico. Entonces nos demoramos por eso en encontrar el ilustrador, porque a veces Ana Laura me proponía uno y yo le decía, no creo. Y a veces le proponía a Ana Laura y ella me decía, no, yo no me ¿Y parezco. quién acabó siendo? Perdón, es que te digo que no lo Bueno, tengo. es un artista de la ilustración que se llama Kim Torres, es español, vive en Barcelona. Yo había hecho un libro con él y me gustaba mucho su estilo. Y bueno, finalmente cuando estábamos en un callejón sin salida, Ana Laura y yo, porque ya había una persona que había hecho unas pruebas y empezó bien, pero después como que se volvió muy reiterativo la imagen. Entonces, y ni a ella ni a mí nos convencía. Yo le dije, ¿por qué no volvemos otra vez? Aquí, pídele una prueba, tú nunca le pediste una prueba, vamos a ver qué da. Y Ujú. él hizo una prueba, déjame ver si encuentro la ilustración aquí, que eh, las ilustraciones fueron, las que él hizo de prueba fueron la primera que aparece, esta, Ujú. y luego esta, que es la llegada de la abuela a la casa, donde le Ok, dice ok. que ellos se van a ir. Y realmente sí sentimos que estaba muy cerca de lo que nosotros queríamos. Y entonces Ana Laura le pidió que le hiciera, le mandó el texto para que ya diagramado y entonces él hizo los bocetos y realmente era la persona. De verdad, Qué yo padre, siento qué que padre, qué padre cuando se encuentra uno ese dúo perfecto entre texto e ilustración y se vuelve un álbum en todo el sentido del álbum. Y me gustaría hablar de Sirena y Punto. Cuéntanos de Sirena y Punto. bueno, Sireni Punto sale yo tengo un amigo que vive en Guadalajara, se llama Diego Josué Gontor, y entonces eh, él me mandó un día un cuento que estaba escribiendo y me dijo que lo leyera. Yo realmente en ese momento tenía mucho trabajo y una noche en que estaba un poco cansado y yo pienso que el cambio de actividad pues puede en la mente descansar un poco. Dejé lo que estaba haciendo y me puse a revisar su cuento. Vi que tenía potencial y empecé a trabajarlo. Y lo terminé y al día siguiente se lo mandé a él y le dije, mira, me tomé el atrevimiento de cambiar muchas cosas de tu cuento porque me gustaba la idea y te lo estoy mandando. Y entonces le dije, si quieres, Habla más cerca, acuérdate. si quieres, es que yo voy bajando, a veces no es que me aleje, sino que yo, la costumbre mía es bajar la voz, así que no te Ok. preocupes. Me lo dices cada vez que yo baje porque mi forma natural de hablar es ir apagando la voz. Ah, ok. Entonces, se lo mandé al otro día y a él le gustó mucho todo lo que yo había modificado de su cuento. Y yo le dije, bueno, pues nada, a mí me gusta tanto que si tú estás de acuerdo, quiero buscar un editor. Y entonces se lo mandé a Ana Laura y Ana Laura me contestó enseguida que lo quería. Cuéntanos, qué padre, pero cuéntanos, ¿de qué va esta historia? Bueno, les tengo que decir que yo ya he hablado de ella en las cápsulas con respecto, pero como Sergio no ha oído lo que he dicho de su libro, Ujú. entonces vamos a dejar que el primero nos Sí. cuente. Cuando me lo mandó Diego, él me dijo que era una historia que él había escrito, pero que era muy personal, porque él siempre había querido ser una sirena. Y entonces la historia tenía un protagonista, que era él, un niño, que quería ser sirena, y una amiga que era su mejor amiga que lo apoyaba. Entonces, em, pues yo respetando esa idea, le propuse a él toda una serie de cambios que transformaron el cuento y quedó con una reescritura que yo le dije, yo estoy contento con cómo ha quedado y estoy dispuesto a buscar un editor. Y ahí salió. Pero sí es un episodio de su vida. Él
quería ser sirena. Eh, Ujú. yo no sé hasta qué tanto lo que, lo que se cuenta ya deja de ser la realidad y se convirtió en ficción, porque por supuesto había que darle un empaque literario y reforzar el conflicto. Esto no había un conflicto muy claro, no estaba muy delimitado el enfrentamiento con los padres. Esto era más bien el enfrentamiento con sus compañeros de clase, pero no había un enfrentamiento dentro del seno de la familia. Me parecía que era importante que hubiera un enfrentamiento dentro del seno de la familia. Y también me pareció que era importante que el niño impusiera su punto de vista. ¿Qué qué? Entonces, que ¿Era importante qué? el niño impusiera, lograra Ah, que respetara lograra su punto de vista. Entonces, por ejemplo, la historia de Diego terminaba en que los padres aceptaban y se iban a la playa, y yo quería un conflicto. Y entonces el padre fue la figura que yo puse a enfrentarse con el hijo. Y es, en vez de la playa, me pareció que era importante que hubiera un momento en que él lograba una victoria y era en su cumpleaños disfrazarse de sirena. Ujú, Y ujú. entonces con el apoyo de la niña y con el apoyo de otros personajes que aparecen en el cuento, e incluso de la madre, entonces de ahí salió esta historia que realmente me alegra mucho haberla publicado y le agradezco mucho a Diego la confianza en mí para primero que la leyera y luego aceptar todas las observaciones y sugerencias que yo introduje en su cuento para que llegara a manos de los niños y llegara a manos de los mediadores de lectura que pueden hacer un gran trabajo, no solamente con los niños que eh, digamos, son sirenas, sino también con aquellos que los rodean y que le dificultan mucho la vida cotidiana en los espacios escolares, dentro incluso de la familia, dentro del barrio. Entonces, yo creo que este es un libro que puede provocar un debate que va a ser enriquecedor para todas aquellas personas que estén participando de Bueno, él. pero yo te iba a preguntar, ¿qué experiencia tienes? A mí me parece un libro magnífico para, bueno, efectivamente, para hablar de este deseo de ser sirena y poder con esta amiga que a él le gusta bailar, a ella le gusta trepar el árbol, o sea, digamos, tienen gustos diferentes, pero se compaginan los dos amigos de una manera muy entrañable, que para llegar al éxito, digamos, digamos de la fiesta o para lo que va a pasar en la fiesta de cumpleaños de este niño, si se podrá o no, o si se viste de sirena, pero efectivamente tienes razón, este libro permite hablar de este no sentirte parte de un grupo. En este caso es yo quiero ser sirena, ¿no? Y ya no sé si digamos, si se queda el pensamiento de esta, logró en la vida lograr ser sirena o no lo logró, eso ya es otra historia, pero es como que este gusanito de decir, es que sí tiene uno que resolver para pertenecer y para buscar que te acepten como eres, ¿no? Desde donde puedes ser diferente, desde donde lo tengas y no con la característica, sino como persona, ¿no? Como ser humano, y yo creo que eso lo transmite muy bien este cuento, esta historia. Y has tenido experiencia en lectura con los chavos, con los niños, con maestros, los papás y las mamás? ¿Qué les está pasando? Porque pareciera que ya es algo bastante más aceptado y luego no es tan fácil para muchos papás querer contar este tipo de historias, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decirte es que aunque este cuento parte de la experiencia de Diego Josué, digamos, yo también, digamos, de alguna manera cuando era niño, era diferente en el sentido de que me gustaba leer, no era de como todos los demás, lo típico entre los varones, jugar con Mm. pelotas, no me gustaban las pelotas, no me siguen gustando las pelotas, las aborrezco. Esto no me gustaba
mucho lo que era la agitación, o sea, cuando estaban jugando mis amigos del O barrio, sea que ahí mis también primos, eres tú ese niño, claro, yo claro. era el niño que estaba sentado en el contén y los otros corrían y yo estaba. Siempre tuve, digamos, la ventaja de tener primos cerca de mí que me defendían y yo era un intocable, digamos, Ujú. pero y después cuando crecí me di cuenta que tenía la posibilidad de, siendo diferente, que la gente me aceptara como era. Y desde que era muy pequeño he tenido amistades muy distintas a mí y me precio de eso, de poder compartir con cualquiera sin yo tenerme que traicionar. Todo el mundo sabe lo que a mí me gusta, que a mí me gusta leer y eso. Y la gente entraba a mi mundo. Yo entraba en el de ellos, por supuesto, pero también ellos entraban al mío. Y Claro. eso lo descubrí siendo, ya estando en la secundaria, ¿no? Ujú, Y ujú. es algo que me ha sido muy útil en la vida y que me llena de satisfacción. Todavía tengo grandes amigos que no puedo decir que sean parecidos a mí, pero hemos logrado establecer una amistad sólida con el paso de los años y todavía por internet estoy comunicado con muchos de ellos, ¿no? Entonces, eso por una parte, o sea que el punto de vista de Diego yo lo completé también con mi propia experiencia, que era Bueno, yo cercana. siempre pensé que también tenía que ser una parte de tu niño, en esta parte, pero bueno, el chiste era que tú no los contaras, no que yo te dijera si era así, ¿no? Sí, claro, ahí estaba la historia de Diego y también la historia mía, se imbricaron muy bien y yo creo que por eso es que yo decido hacerle una propuesta a Diego en el texto suyo y publicarlo entre los dos. Y lo Ujú. otro es que con relación, yo he tenido, este libro sale justo en el año, déjame no decir nada, tiene fecha del 2019, pero realmente no dio tiempo a presentarlo en México, como Ujú. hemos pensado, y vamos a presentarlo quizás en abril del 2020. Y viene No la dio pandemia. tiempo, viene la pandemia, pero sí se presentó aquí en Miami en febrero. Lo hicimos con público adulto, ¿Ok? ha tenido muy buena recepción. El libro tuvo muy buena recepción el día de la presentación. Aquí me complace muchísimo que le han publicado artículos, por ejemplo, en el Nuevo Herald, donde casi nunca se comenta un libro infantil, le dedicaron un artículo a este libro. eh, eh, mm, y además, pues, ahora no recuerdo muy bien si fue el Banco de la República o fue Fundalectura, creo que fue Fundalectura, que lo escogió entre los libros que ellos recomiendan. Eh, pero más allá de eso, he tenido eh, experiencias personales. Recuerdo una mamá que me escribió, dio con mi dirección y me escribió. Y fue una experiencia muy interesante porque ella me decía en su mensaje que ella pensaba que su hijo era sirena, que qué podía yo aconsejarle. Y yo le dije, bueno, pues nada, le dije, ¿qué edad tiene tu hijo? Cuando me dijo la edad, yo le dije, bueno, ahí no hay nada claro, a esa edad no se sabe todavía nada. Lo que tú tienes que hacer es estar muy cerca de tu hijo, ayudarlo, respaldarlo, y si es sirena, pues ayudarlo a crecer siendo sirena, y si no lo es, pues nada, que siga el curso de su vida. Pero fue muy agradable. Otra vez me escribió ya una persona adulta que había leído el libro y que le había cambiado toda su vida, toda su vida. O sea, que te diga alguien eso con un cuento que tú escribiste para niños, y me dijo, ahora siento que debo reubicar toda mi vida, quiero empezar a hacer el trabajo que yo quiero hacer y quiero asumir lo que soy. Entonces, que te diga alguien eso en un Y que mensaje, sea por tu lectura de tu por la libro, lectura de tu es libro, tú dices, porque claro. yo escribo y eso era un poco retomando lo que te decía al principio. Yo cuando no tengo nada que escribir o no estoy convencido de lo que estoy escribiendo, pues no insisto,
Porque yo lo que quiero es que de alguna manera lo que yo escribo llegue a alguien y que de alguna manera los toquen. Claro, le haga un clic y diga esto así. Sí, 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 entiendo. entonces eso es para mí lo importante. No me importa tener muchos libros publicados, sino que los libros que publiqué, en ellos estoy yo de alguna manera y que ojalá puedan contribuir a que la vida de esas personas quede, se modifique algo, que cambie a alguien. O eso es lo que yo quisiera con mis Mira, yo, libros. por ejemplo, recientemente tuve un taller con los maestros de preescolar y por ahí se coló alguno de primaria, del colegio alemán y justo estábamos hablando de, pues, de inclusión, de poder hablar de todo, de todos los temas, de todo lo que fuese, y digamos, en este caso de niños o niñas, sirenas o capitanes, digamos, de Mm. piratas. Y la verdad es que les mostré este libro que lo quieren tener en la escuela y otro que de alguna manera no es tuyo, pero también importante, que sería este que es un papá sirena, el de Valeria Gallo, De Valeria en Gallo, sus yo lo leo, zapatos, ¿no? sí, cómo no, no lo Ajá. conozco. Entonces, bueno, digamos, hay más, pero de todas maneras, ese justo me parece un papá sirena y en el caso de ustedes es un niño sirena, y poder hablar naturalmente y permitir pertenecer desde donde somos, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser como el gran todo? Sino, no, justo las diferencias nos hacen y son importantes. Y me encantaría además que nos leyeras un poco del libro, porque esto que se llama En voz de los autores. Y Sirena y Punto fue el libro que nos conminó a esta reunión. Me encantaría si les puedes leer un poquito y ¿Cómo mostrar no? algunas ilustraciones. Sí, bueno, voy a leer el principio, ¿no? Creo Como que, lo que tú quieras. creo que es lo mejor. Me eh, parece bien. y quería hablar también de las ilustraciones de Manuel Monroy, que también hicieron un aporte fundamental eh, cuando Ana Laura empezó a trabajar el libro. eh, yo le dije quisiera ver si es posible que Andrés Monroy, que conozco su trabajo, me parece que podría ser excelente en una historia como esta, a ver si se puede contar con él. Ella le preguntó, él le dijo que sí, y él hizo también una lectura del cuento y sus ilustraciones también le hacen grandes aportes, porque por ejemplo, yo había pensado siempre que la niña fuera una niña muy femenina, y Ok. entonces la niña no es tan femenina como yo la imaginé, pero me pareció un aporte. Pero a eh, ver, muestra, sube el libro. ¿Ves? Aquí la Ujú, niña, esta es la niña, y ujú. este es el protagonista del cuento. ¿Se ve? Es Sí, que como cuando lo yo no subes, veo, sí. como yo no lo veo, entonces no sé dónde está centrado. Y por ejemplo, me gustó mucho que el padre, hay una ilustración, la estoy buscando, permítame un momentico, que eh, este es el padre del niño, en un momento en que están hablando el padre y la madre, y después el padre que se quedaba fuera de la fiesta, porque en el texto mío y de Diego, el padre no participa en la A ver, fiesta. súbelo. El padre, él lo incorporó, y además el padre ya deja de ser un personaje duro y aparece sonriente. También me parece que es una Yo creo que bueno, eso es importante porque es como, de todas maneras, todo se lee, ¿no? La imagen, el texto, y es como claro, decir, bueno, ok, mi hijo es sirena, ya está bien, sonrío, qué bueno que esté feliz. O sea, la verdad es que sí me parecen sí, esas relaciones no, texto-imagen vitales. no, y que además el texto permitía esa interpretación, o sea, Claro. no es forzado, o sea, él hace esa lectura
Cierra Claro, el cuento con la participación del padre, aunque yo en el texto y Diego no consideramos al padre. El padre para nosotros se quedaba disgustado y sin comprender, lo cual pasa mucho en la vida. A es veces cierto, con el es cierto. padre o con la madre. Pero bueno, cada uno va a leer la historia de acuerdo a, su, a sus experiencias de vida Ujú. y entonces cada uno elegirá también un final, si el padre es posible que esté en esa fiesta o no, o pensará, yo tuve una historia parecida y mi padre nunca me Nunca estuvo, aceptó, ¿no? o mi madre nunca estuvo, fue la Sí, sí. madre la que no estuvo. En fin, hay muchas variantes posibles, pero yo sí creo que las ilustraciones que son muy frescas, muy modernas, muy contemporáneas, hacen que para los niños y para cualquier lector sea un libro de interés. Entonces, me decías que leyera, ¿no? Sí, por favor. La primera ilustración y dice así: Andrés es mi mejor amigo y vive frente a mi casa. Tiene 8 años, yo casi uno más que él. Los dos estudiamos en la misma escuela desde el primer grado. Esta es la segunda ilustración, una ilustración Ujú. de doble página. Nos gusta montar bici juntos, pasarlo bien con los videojuegos y escuchar música compartiendo audífonos mientras conversamos sobre lo que nos sucedió durante el día. Tercera ilustración. Otra cosa que nos encanta hacer juntos es bordar. Cuando estamos solos en mi casa, Andrés dibuja sobre recortes de tela blanca, pequeños barcos, peces voladores y niños jugando en la playa, a los que luego, con aguja e hilos, damos color. Cuarta, para que se vea, porque la quité muy rápido, como no la veo. Algunas tardes hacemos galletas de chocolate, que luego horneamos y comemos con glotonería. Siempre pasa lo mismo. Cuando yo termino la primera, mi amigo ya va finalizando la segunda o la tercera. Esta es otra, la quinta ilustración. Perdón, que la quité muy rápido. Lo que más me gusta de Andrés es que siempre está inventando algo. Canciones, bailes, funciones de títeres. No puede parar de hacerlo. Entonces, voy a pasar aquí. Ella está describiendo cosas que le gustan de Andrés, pero también tiene una mirada crítica a Andrés. Y leamos por qué es lo que dice el narrador, que todavía no sabemos si es niño o niña, y no va a ser hasta el final del cuento que se sepa. Mi amigo es también algo miedoso. Cuando le propongo subirnos al árbol de mango que hay en el patio de mi casa para leer un libro en voz alta, siempre llega hasta la primera rama, la más bajita, y de ahí no se mueve por nada del mundo. O sea que estamos viendo que es un niño miedoso. Y esta otra, y aquí voy a parar, eh, tampoco se enfrenta a los niños que casi todos los días lo maltratan en la escuela. Como es muy blanco, se burlan de él y le dicen vasito de leche, el niño color vainilla, el fantasmita pálido y otros apodos por el estilo. También, como sus orejas son muy grandes, le llaman Dumbo, Orejón, el chico radar. Aquí hice una mezcla porque yo de niño era muy blanco y sigo siendo muy blanco y la gente me decían estas cosas, el vasito de leche, pomito de yogur, frasquito de yogur, así. Entonces, bueno, y Diego tiene un poco las orejas hacia adelante y a él le decían Dumbo, Orejón y el chico radar. Entonces hice una fusión de esas dos características y aparecen aquí. Esas bromas de mal gusto, por supuesto, van acompañadas por empujones, traspiés y golpes. Yo siempre lo defiendo. Por eso recibo algunos empellones de los que van dirigidos a Andrés mientras me gritan que soy la mascota de Orejas. Entonces, aquí vemos que hay un personaje que no sabemos si es niña o niño,
que es quien lo defiende y que solamente al final de la historia, en el último párrafo, es que se sabe que es una niña. Yo quería también en este cuento eh, que hay niñas que defienden a los compañeritos de ellas que son diferentes y los defienden de los abusos de los otros. Y quería pues resaltar eso, es el valor de esas niñas que salen a defender a sus amigos. También lo hace, hay niños que lo hacen, pero ya que lo haga una niña me parece mucho más interesante. Y entonces, bueno, era una de las cosas que yo quería también resaltar. Otra cosa que me pareció interesante, a veces, o sea, cuando se estaba haciendo este cuento, uno a veces no está consciente de lo que está escribiendo y después cuando lo lees te das cuenta que inconscientemente estabas planteando algo, ¿no? Claro, Yo claro. quería plantear, después releyendo el cuento me di cuenta que una de las cosas que está reforzada es el valor del niño de hacer la defensa de lo que quiere ser en la vida y cómo quiere ser, y que esa voz sea escuchada por los otros. Y eso me parece importante de esta historia, que el niño habla, el niño pide, el niño dice lo que quiere y se propone hacerlo contra viento y marea, y eso logra receptividad en su amiga, en la abuela, incluso en la madre. Y bueno, al final el padre pues se suma en la versión de imagen de Manuel De Monroy Manuel, ajá. y en la mía y en la de Diego se quedaba fuera. Pero Ok. el libro... Bueno, pero está padre, porque eh, eh, justo es esta parte donde, ok, las palabras no lo dicen, las imágenes para ese autor ilustrador, así tenía que ser, ¿no? Y a ustedes no les brincó de no, a mí decir no, 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 sino lo sintieron que armonizaba con eso. Y sabes armonizaba una, ajá, y dime. permitía otra lectura, permitía otra Exacto, lectura. exacto. ¿Sabes una cosa? Ya no voy a hablar de otros libros, porque creo que esta lectura tuya, esta parte, nos vamos a tener que quedar pendientes pues, de todos los cursos que das, en los que hemos coincidido, de la FAO, Oaxaca, que normalmente tú das y luego me toca dar a mí en los diplomados. Y entonces, pero bueno, eso creo que es harina de otro costal para otra charla. Y yo creo que esta quedó como muy, muy redondeada y si metemos otra cosa nos va a quedar ya muy a las carreras. ¿Tú qué opinas? Lo dejamos donde tú quieras, podemos dejarlo aquí. Esto, Pero yo, ¿qué quieres decirnos más que falte? Eso es una de las cosas que te quería preguntar. bueno, con relación a este libro en particular también hay un tema que está descrito por el mismo niño, por la niña, la amiga de él, que es la que describe el bullying que le hacen a su gran amigo, Uh -huh. la defensa que ella hace. En general, pues, ¿qué podría decir? Nada, pues que eso, que me gusta dirigirme a los niños, los escogí como el público lector al que quería llegar. Yo creo que en la niñez es donde se gestan buena parte de nuestras vidas de adultos y si puedo de alguna manera tocarlos, dejar algo allí, eh, pues yo creo que eso es mi aporte y lo que justifica no solamente mi escritura, sino también mi vida. O sea, estar aquí, yo creo que se justifica en gran medida por ese esfuerzo que yo hago de escribir para los niños y tratarles de regalarles un poco más que para llamar la atención de ellos, para que vean algo más allá de la realidad chata. Entonces, em, eso es lo que yo pretendo con los libros que escribo. Y de verdad que me siento muy contento cada vez que encuentro, bien sea un niño leyendo un libro en una feria, me ha pasado, o sea que he estado allí pasando y veo a un niño embelesado con un libro así que está abierto y es un libro mío, yo digo, bueno,
qué alegría, ¿no? ¿Y te acercas y se los firmas o nada más lo ves y te sigues? No, respeto su lectura, respeto su lectura. Respeto Bueno, pero es que también podría ser casi, casi como, ¡oh, Santa! no, No, se me apareció porque me lo firma, ¿no? no, a veces me pasa en un stand, entonces, bueno, ya es una cosa, pero ya lo otro, de verdad, la satisfacción es tan grande, Claro. o los encuentros que tengo con los niños. Por ejemplo, en La Noche Más Noche, siempre, esta historia la cuento mucho en una presentación en Ciudad de México de La Noche Más Noche. Hubo un adulto que me dijo que ese no era un libro para niños. Y yo le dije, bueno, ¿por qué? Y me dijo, no, porque toca el tema de la muerte y es muy dramático. Y yo le dije, bueno, esa es su opinión, yo la respeto, pero para mí, que soy un discípulo de José Martí decía que a los niños había que decirle la verdad, solamente que había que ver cómo se les ¿Cómo? pasaba, cómo se les comunicaba y que al niño se le puede hablar de todo. Entonces le dije, son dos criterios, respeto el suyo, respete usted el mío. Ya había una niña que estaba nerviosa por hablar, porque había niños en el público en esta presentación y ya habían hablado algunos, pero ella no. Y yo le dije, sí, habla. Y entonces ella dijo, a mí me gusta ese libro. Ya ella se lo había leído y me dijo, a mí me gusta ese libro porque ese libro, a mí me gustan los libros que hablan de fantasía, de imaginación y de poesía, pero también me gusta que haya libros que me hablen de la realidad. Y este libro me habla de una realidad que yo no conozco, pero que está ahí. Y entonces yo miré al Señor y le dije, lo está diciendo ella, no lo estoy diciendo yo. Pues Entonces, sí. Es que, mira, a los niños les gusta, los adultos son los que son temerosos luego de acercarles libros diferentes a los niños, pero no los niños. O sea, muchas veces con quien tiene uno que decir, a ver, ábranse a la posibilidad, es a los adultos, ¿no? Este, pues bueno, yo creo que nos despedimos ¿cómo no? y dejamos pendiente para otra charla, porque sí se quedaron muchas cosas de las que podríamos haber hablado, pero hoy te conocimos primero cómo llegaste a esto y nos maravillaste con estos libros, que creo que todo mundo como yo se han quedado muy contentos con tu charla y con tus reflexiones y con todo. Bueno, muchas gracias, Lynn, por invitarme y darme la posibilidad de llegar a todas esas personas a las que va a llegar esta charla y conversar también con ellos. Yo siempre estoy listo, dispuesto. Nunca me he negado a conversar con los mediadores y muchísimo, muchísimo menos con los niños. Cada vez que me dicen que Pues ya lo saben. hay niños en el ambiente, yo enseguida digo sí, voy a las escuelas, me siento en el piso y me sumo, soy uno más. Yo cuando voy a un colegio y cuando estoy con los niños me siento uno más entre ellos, porque siempre lo he dicho, muchos de los libros míos se escriben desde la niñez mía, desde lo que viví, desde mis experiencias de niño que están frescas, las traté de conservar, porque yo creo que el adulto que conserva a su niño en el interior, que deja que el niño se mantenga ahí protegido y le dé sus ojos para que ese niño se siga asombrando y lo contagie a él y lo maraville ante todas las posibilidades que existen en la realidad, en la vida, va a ser mucho más feliz que aquellos que se encierran en la adultez y que reniegan de la niñez. De Entonces, acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias por compartirnos tus partes íntimas con respecto a tu vida y a los libros. La verdad fue padrísimo. Y pues bueno, nos despedimos de todo mundo. bueno, nada, pues muchísimas gracias, Lynn. Esto espero que en otro momento hablemos de otros temas y de otros libros. Gracias.